Bueno, vamos empezando por ser puntuales, ¿no? Con los que sois puntuales. Y, y nada, doy la bienvenida, las buenas tardes a todos los que, como valientes, seguís estando ahí, detrás de la pantalla. Lo primero, pediros disculpas de parte de Olga, que me ha dicho que le excuse, que no puede, en principio, conectarse ahora mismo. A lo largo de esta tarde, si le es posible, lo hará, ¿no? Pero ha tenido una circunstancia que se lo ha impedido, ¿vale? Así es que, pues nada, directamente presento yo y comenzamos, ¿no? Porque, bueno, según tengo entendido, creo que hoy es la última sesión ya que tenéis, ¿no? De todas las que habéis ido teniendo. Así que hoy ya nos damos vacaciones, ¿no? Hoy acaba el curso, estamos ya de fin de curso. Bueno, pues con la ilusión, con la alegría, ¿no? Con el gusto, con la satisfacción, pues de haber, bueno, pues cumplido también, ¿no? Un periodo, ¿no? Una etapa, un proceso, como queramos decirlo, ¿no? En el que seguro que ha habido cosas interesantes, cosas menos interesantes, cosas más provechosas, cosas menos provechosas, pero bueno, que sin duda, pues siempre aportan algo beneficioso a cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues como ya nos hemos visto en otras ocasiones y demás, pues vamos, simplemente pues por volver a presentarnos un poquito, solo deciros pues que mi nombre es José Carlos, aunque creo que en la pantalla aparece Rosario, que es el nombre de mi mujer, porque estoy con su ordenador, pero soy José Carlos Contreras, soy profe en el Colegio de los Maristas de Granada y bueno, y como vosotros, pues llevo muchos años dedicado a, bueno, pues esta apasionante tarea que tenemos entre manos, que es la educación, ¿no? La educación de los niños, de los jóvenes, el acompañar a la familia, el estar, bueno, pues cercanos a las múltiples necesidades que nos plantean cada día, el reto de entrar por la puerta del colegio, el reto de decir buenos días, ¿cómo estáis chicos? El reto de encontrarnos una tutoría y a ver qué nos van a contar esos padres que vienen pues con, bueno, pues con el tesoro de su vida, que es su hijo, y con las inquietudes que ellos llevan, ¿verdad? Bueno, pues como todos los que estáis ahí, como todos los que estamos a un lado y a otro de la pantalla, seguimos soñando, seguimos creyendo que es posible una escuela especial, ¿no? Como la que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Una escuela en la que los valores del reino estén presentes y en los que podamos vivir y hacer realidad, pues, ese sueño de Dios, ¿no? Y hacer que donde esos niños y esas familias crezcan y estén presentes, pues sientan que hay unos valores, ¿no? Y esos valores, pues, nos hacen darle sentido a nuestro trabajo, ¿vale? Habéis tenido muchos temas, como digo, en las distintas sesiones, y el tema de hoy es familia y escuela, ¿verdad? Si algo nos caracteriza es que trabajamos, como he dicho en otras ocasiones, ¿no? No trabajamos con libros, no trabajamos con tornillos, no trabajamos con, no sé, con prendas de vestir, ¿no? Trabajamos con personas, ¿no? Y en esas personas, pues, se aúna todo el conjunto pues, de los que la forman, ¿no? Desde los niños, desde su familia, con todas las realidades familiares que sabemos que están presentes, a, bueno, pues a toda esa familia más amplia que también forma parte de esa familia que está presente en nuestro día a día, ¿no? Qué bonito es nuestro trabajo porque creamos vínculos con las personas. Y hoy el tema que al que nos vamos a centrar va a ser ese, ¿no? El cómo nosotros como escuela podemos estar cercanos a la familia, ¿no? Bueno, ahí veis en pantalla, no sé si lo veis bien, pero bueno, pues aparece la imagen de una brújula que marca el rumbo, que como siempre es lo que queremos hacer, poner una brújula que indique cuál es el norte de nuestra educación, de nuestra enseñanza, del sentido de nuestra escuela, cuál es el rumbo, ¿no? Desde ahí nos marca el camino y vamos dirigiéndonos, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí somos superhombres, somos supermujeres, somos personas que con sencillez utilizamos nuestros medios para hacer realidad, para hacer posible, pues como decíamos antes, ¿no? Una escuela en la que, bueno, pues de alguna manera esté presente el reino de Dios, ¿no? Y en vuestro carisma concreto, la consolación, pues tenéis un reto, ¿no? Un reto enorme y es, pues, ser consolación para el mundo, ¿verdad? En esto, bueno, pues cualquiera de los que estáis aquí podéis darnos una lección muy importante de identidad, de carisma y de cómo, bueno, pues se convierte en una de las misiones que a diario hacéis vosotros con los niños y con la familia. Bueno, pues si os parece, vamos directamente al tema, ¿no? Y para hablar de familia y escuela, lo primero que hacemos es plantearnos pues, una serie de preguntas que nos ayuden a entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? En primer lugar, pues nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Las veis bien, las preguntas, o se os tapa?
Está todo completo, ¿no? Mamen, que eres mi portavoz. Se ve bien, ¿no? Vale, Sí, pues dice la primera pregunta. ¿Cuál es la realidad familiar en este tiempo? La realidad que tenemos como familia. Si tuviéramos que hacer una respuesta, diríamos, ¿qué realidad? ¿Qué familia? ¿Qué es una familia? ¿Qué modelos de familia encontramos en nuestras aulas? Pues enormes, diversos, diferentes, variados, ¿verdad? Hay familias monoparentales, hay familias tradicionales, hay familias destruidas, hay familias separadas, hay todo tipo de familias que también pasan por nuestras aulas porque son, sin duda ninguna, el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Creemos que la escuela puede ser un lugar donde acompañar a todo este tipo de familias? Dime que sí, si creéis que sí, con el dedo, ¿eh? Eh, yo creo que evidentemente sí, ¿no? ¿Y nuestra escuela es una escuela donde tenga cabida cualquier tipo de familia? Sí, también, ¿verdad? Entonces, si el trabajo que hacemos es un trabajo, bueno, que queremos que sea educativo y lo queremos hacer en conjunto con esa familia, no lo queremos hacer de manera particular, pues es importante abordar este tema, el tema de cómo ser familia, de cómo caminar juntos, de cómo acompañarnos, de cómo hacer que, bueno, pues no vayamos a, como se suele decir, a dar mi clase y me voy, sino que sintamos que tenemos una corresponsabilidad muy grande porque esos padres, esas familias depositan en nosotros lo más valioso que tienen, que son sus hijos, y nosotros lo recibimos con la responsabilidad que nos lleva a, bueno, pues a tener esa conciencia, ¿no? De que como profesionales queremos cuidar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces el reto es cómo podemos hacer que nuestras escuelas se conviertan hoy en verdaderos espacios de acogida, ¿eh? En verdaderos lugares donde el que entra por la puerta sienta que está en un lugar donde se le conoce, se le aprecia, se le cuida, se le quiere, ya digo, a los hijos, pero también a todo el entorno familiar que los rodea. Y por tanto, ¿cuál deberá ser nuestro estilo educativo para poder hacer eso, ¿no? ¿Cuál deberá ser nuestra manera de atender, ¿no? Claramente con una labor de cercanía, de acompañamiento, de conocimiento. Bueno, muchas veces nos quejamos, ¿no? Cuando vamos al médico, ¿no? Y decimos, es que voy a un especialista y cada día me veo uno distinto. Es que hoy voy a uno, mañana me veo otro y el siguiente no sabe nada de mi historia. Lee en una pantalla lo que ha escrito otro compañero, pero no se sabe nada, ¿no? Y echamos en falta, como se suele decir, ¿no? Sobre todo eso lo dicen mucho las personas mayores, ¿no? No sé si tenéis algún familiar mayor que os dice eso siempre, es que voy al médico y cada vez hay un médico distinto, es que no me conoce, es que no sabe quién soy, ¿no? Y se añora como ese médico de antaño que les acompañaba a tus padres, a tus abuelos, ¿verdad? Y que ellos sentían que les conocía y conocía su proceso, ¿no? Bueno, pues nosotros, excepto cuando hay circunstancias excepcionales, ¿no? Que hacen que un profesor esté de baja, que haya un cambio de, bueno, pues de circunstancias, normalmente vamos manteniendo el trabajo de tutoría, de acompañamiento, damos la misma asignatura todo el año, tenemos un grupo asignado, nuestro horario, vamos todos los días a las mismas clases con los mismos niños y llega un momento en el que los vamos conociendo de una manera pues, muy próxima, en el que nos vamos vinculando afectivamente también a ellos, ¿no? Yo lo digo siempre, ¿no? Qué bonito es nuestro trabajo en que estamos todos los días con las mismas personas, ¿eh? Y a veces no solo un año, sino muchos años, ¿no? Entonces eso genera pues, un conocimiento, un cariño, un vínculo que, como digo, es muy importante, ¿vale? Bueno, pues con esa pregunta un poco para situarnos, seguimos marcando el rumbo de lo que hoy nos reúne en este deseo de formarnos un poquito más, de reflexionar juntos, de despertar, de tener algunas nuevas ideas, de poder, bueno, pues ayudarnos en la conciencia de que somos trabajadores de la enseñanza en un centro con unas características y una identidad en el que tenemos muy presente el valor de la familia. Marcamos ese rumbo, ¿no? El rumbo hacia una escuela que sea capaz de ser acogida, cercanía, cariño, como bien decimos, ¿no? Bueno, pues dicho eso, lo primero que tendríamos que hacer es empezar por nosotros mismos, ¿eh? Para poder entender esas familias que vienen a nuestros colegios, ¿no? Muchos de vosotros, muchos de los que estáis ahí, sois padres también, tenéis vuestros hijos y al mismo tiempo que vosotros sois maestros, sois educadores, lleváis a vuestros hijos a las manos de otros, ¿eh? Algunos tendréis a vuestros hijos en vuestro propio colegio y otros no.
pero tú dejas a lo más valioso de tu vida cada día en manos de otros y les dejas que ellos, bueno, pues hagan lo mejor posible todo y porque confías en ellos, ¿verdad? Bueno, algo que también tenemos claro es que cada uno de los que estamos aquí somos lo que somos y somos quienes somos porque alguien nos ha hecho ser quienes somos. Es un poco juego de palabras, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo en que somos de donde venimos. Somos una ramita, somos un fruto, somos un retoño de un tronco. Y ese tronco pues son aquellos que nos antecedieron en la vida familiar, ¿verdad? Ahí tenéis una imagen. ¿Habéis visto la película de Coco? ¿Sí? ¿No? Algunos me decís que sí, otros me decís que no. Si no la habéis visto, os la recomiendo. ¿Eh? Los que la habéis visto, ¿merece la pena? ¿Es bonita? Es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. La película de Coco está ambientada en la cultura y la tradición mexicana. Sabéis que en México, bueno, como en muchos otros países de Latinoamérica, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en México y en muchos otros países de Latinoamérica, justo en la celebración del Día de los Muertos, como ellos le llaman, ¿no? Para nosotros, en nuestra cultura española, es el Día de los Santos, el Día de los Difuntos. Bueno, pues ellos tienen una tradición muy bonita y es que cuando llega ese momento, en todas las casas se coloca un altar es una mesa, ¿no? En un lugar privilegiado de la casa, en el salón, en algún sitio, donde se ponen todas las fotos de todos los difuntos de la familia. Y pues todos los familiares, todas las amistades van de casa en casa rezando por sus muertos. Recuerdo cuando yo he estado, como digo, en todos estos países, que se hacen masitas, que le llamaban ellos, ¿no? Que son galletas, se hacían galletas en casa, y ese día pues se hace café y masitas. Y todo el que va a tu casa a rezar por tus muertos, pues luego tú te tomas un café con ellos y compartes unas masitas, unas galletas, y le agradeces el gesto de haber ido a rezar por tus difuntos, ¿no? Es un momento de, bueno, como hacerlo muy presente, ¿no? Como en la unión de la vida con la muerte, ¿no? La unión de los que ya no están, pero que siguen estando, ¿no? Y siguen estando porque están en nuestro ser, en nuestra historia, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de entenderlo, ¿no? Es un día bonito también en esta cultura en el que se va a los cementerios, como hacemos también en España, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pues para venerar la tumba de esos difuntos y para hacerlos vivos, para volver a hacerlos presentes, ¿no? Para cantar aquello que le gustaba cantar, recordar aquello que le gustaba decir, en fin, de alguna manera pues tenerlo, pues como digo, muy, muy próximo a la vida de lo que somos, ¿no? Porque somos de donde venimos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí ese mensaje, ¿no? Conocer nuestros antecedentes culturales y familiares, conocer de dónde venimos, nos ayuda a establecer un fuerte sentido de quiénes somos. O sea, no somos entes que hemos nacido de manera espontánea, ¿no? Sino que para bien o para mal estamos aquí porque alguien nos ha dado la vida y porque alguien nos ha transmitido una serie de valores, ¿verdad? Y eso pues lo transmitimos también, irremediablemente a los que tenemos cerca. No sé si os pasa a los que sois padres, ¿eh? Yo tengo un amigo que con muchas gracias siempre dice, mira, me descubro muchas veces repitiendo los mismos consejos, las mismas enseñanzas, los mismos dichos, los mismos refranes que decía mi padre. Me veo yo diciéndoselo a mis hijos y me repito con las mismas cosas que le decía a mi madre. Y este amigo que tiene muchas gracias me dice, pero no solo eso, es que yo ya repito las cosas que dice mi suegra, es que se las repito a mis hijos también, ¿no? O sea que en el fondo, bueno, pues somos, pues como digo, transmisores de aquellos valores culturales, de aquellos valores espirituales que nos han transmitido otros a nosotros, ¿verdad? Porque sin duda ninguna crecemos por un amor que es el que nuestra familia nos hace, bueno, pues ser quienes somos, ¿no? Nuestros familiares nos acompañan, están a nuestro lado, nos ayudan a crecer, ¿eh? Nos alimentan, nos visten, nos protegen, pero no solo es eso, ¿eh? No solamente crecemos en un entorno en el que biológicamente pues se nos permite vivir y crecer, ¿no? Sino que ellos son los modelos que imitamos, a los que, bueno, por su testimonio de vida pues nos van enseñando cómo hay que hacer las cosas, cómo vivir, cómo ser buenas personas, cómo amarnos entre nosotros, cómo cuidarnos entre nosotros. En fin, sin duda ninguna, la primera escuela es la familia. Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿verdad? Y además, para nosotros, que tenemos, bueno, pues la identidad cristiana que nos hace ser quienes somos, tenemos también un modelo de familia que no es solo nuestra familia natural, de donde venimos, como decíamos, sino que es la familia de Jesús.
esa familia de Nazaret, ese ejemplo de amor y convivencia familiar para todos los seres humanos, porque desde la sencillez de esa casa, de esa carpintería, de ese día a día en el que Jesús creció y que sin duda ninguna pues escucharía antes de dormirse los cuentos que le contase su madre, y probablemente esos cuentos que le contase su madre pues fueran el buen samaritano, pues fuera la oveja perdida, pues fuera el buen pastor, pues fuera el grano de mostaza, ¿no? Que después, más adelante, Jesús los convirtiera en parábolas y esas parábolas no han llegado a nuestros días, ¿no? Sin duda ninguna, nosotros, en nuestro trabajo de cada día, a nuestros alumnos le contamos pues lo que hemos podido aprender en la universidad, pero fundamentalmente en la universidad de la familia, que es aquella que nos ha hecho, pues ya digo, ser quienes somos, ¿verdad? Bueno, pues con esta conciencia podemos partir de cuáles son nuestros valores, cuáles son los valores que tenemos en nuestra familia, ¿no? Aquí podríamos decir algunos de ellos, ¿no? Y podríamos decir infinitos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos, ¿no? En la familia hemos aprendido a comprometernos, a ser responsables, a hacer las tareas. En nuestra familia se nos ha enseñado a amar, a querernos, a respetarnos. En nuestra familia se nos ha enseñado a ser responsables, a cultivar la amistad, porque lo hemos visto, cómo en nuestra casa se recibía amigos, cómo se les acogía en nuestra casa, cómo dormían en nuestra casa, cómo comían, cómo nuestros padres compartían lo que teníamos con otros, ¿verdad? En nuestra familia hemos aprendido la perseverancia, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo, el valor del compromiso, el valor de estar día a día, pues eso, al pie del cañón, ¿verdad? Aunque hubiera días que probablemente pues, nuestros padres no tuvieran ganas de ir a trabajar o no quisieran hacer muchísimas de las cosas que han hecho por nosotros, ¿verdad? En nuestra familia nos han enseñado que hay que respetar a las personas mayores, que hay que cederle el sitio a quien lo necesita, que hay que, bueno, pues cuidar al más vulnerable, al más necesitado, que hay que compartir, que tenemos que respetar la diferencia, que tenemos que ser personas que trabajemos con honestidad, con honradez en lo que hacemos, que seamos capaces de compartir con el que más lo necesita. En fin, podríamos decir múltiples valores que se han arraigado en nosotros, pero que ha sido un regalo que hemos recibido cada uno de los que estamos aquí. Sin conocernos personalmente, porque no tenemos la oportunidad de hacerlo, ojalá hubiera ocasión, pero seguro que, bueno, pues que detrás de cada una de esas imágenes que vemos en pantalla, los que estamos a un lado de otro, pues hay toda una vida de riqueza que, repito, fundamentalmente hemos recibido de nuestras familias, ¿verdad? Entonces, ¿os sentís agradecidos a vuestra familia? ¿Sí? Nos sentimos a esta altura de nuestra vida, ¿no? Cuando uno es adolescente, papá, que me dejes, mamá, qué pesada eres, que me dejes en paz. Es que, vamos, ojalá no te viera nunca más, ¿no? No sé, decimos cosas terribles, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo y nos hacemos maduros, decimos, madre mía, si es que todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo debo a ti, ¿eh? Te lo debo a ti. Y es la suerte, el regalo, el don que hemos tenido al vivir en familia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Porque vamos a ver ahora que no todas las familias que llegan a nuestros centros podríamos decir que viven todo esto, que tienen toda esa experiencia, todo ese recorrido, sino que tienen otra realidad, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra familia descubrimos que en el mundo se puede aprender muchas cosas y una de ellas es la convivencia con los demás. Aprendemos a vivir en sociedad. Decimos que la primera iglesia, la iglesia doméstica, es el germen de descubrir bueno, pues esa iglesia más amplia que posteriormente vamos a tener, ¿verdad? En la familia descubrimos a ser responsables, agradecidos, a compartir las cosas que tenemos, a decir la verdad, ¿verdad? Y muchos días llego a mi casa y a mi niño le digo, venga, lavarse las manos. ¿Te has lavado las manos? Sí, papi, ya me he lavado las manos, me dicen. Mira, 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 enséñame las manos, te las enseño, que ya me las he lavado. Yo les suelo decir, yo confío en ti. Si tú me dices eso, confío en ti. Que sea verdad que te has lavado las manos. A veces huelo las manos y las manos no huelen a jabón, ni agua, no se las han lavado las manos. Pero bueno, enseñamos a confiar, ¿no? A decir la verdad, a respetarnos unos con otros, a cuidar el entorno. En fin, en definitiva, les ponemos la herramienta a nuestros hijos de lo que significa convivir, formar una vida compartida. No vivimos de forma aislada, de forma particular, independiente, ¿no? Por tanto, bueno, si esa es la vida de donde venimos, si ahora es la vida que llevamos muchos de nosotros, porque a su vez también hemos puesto en práctica una familia, yo ya me presenté, vamos, y lo vuelvo a decir, ¿no? Yo tengo 3 hijos, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues vivimos el día a día con la aventura, ¿no? De llevar adelante una familia, ¿verdad?
Y los que no tengáis una familia, los que viváis solos, seáis solteros o estáis sin niños, no hay problema porque lo que sí vivís a diario es eso, ¿no? Esa familia que llega detrás de cada niño, ¿eh? El niño no viene solo, el niño viene con alguien que le está acompañando, ¿no? Y seguiremos ahora un poco más adelante viendo la multitud de realidades familiares que acompañan a esos alumnos que cada día entran por nuestras puertas. Bueno, en definitiva, después de todo lo dicho, creo que todos tenemos conciencia de que la familia es una escuela y es una escuela en la que nos ayuda a crecer como personas. Fundamentalmente eso, crecer como personas. Pues antes de entrar en otros temas, yo invito ahora a que en un momento breve, si queréis, pues que abráis el chat y que escribáis el nombre de alguna persona de tu familia a quien tú sientes que te nace el corazón darle las gracias. Podéis escribir todas las que queráis. ¿Eh? ¿A qué persona le damos las gracias por habernos hecho ser quienes somos? Ahí, lo vamos escribiendo. Mi padre, mis hermanos. Esa familia más amplia, ¿no? Que ya llega a los abuelos, esas abuelas, esos abuelos que ejercen como padres muchas veces, ¿verdad? Mi tía Consuelo, dice Lucía, por aquí. Ujú. Bueno, pues efectivamente son padres, hermanos, tíos, abuelos, forman parte de la vida de cada uno de nosotros y el sentimiento de gratitud que tenemos es inmenso, ¿no? Yo cuento muchas veces que yo hace años era jefe de estudio en el colegio en el que trabajo y me acuerdo que tenía un niño muy complicado, un niño muy difícil, ¿eh? Un niño que todos los profesores se quejaban muchísimo, mira, este niño tiene una cantidad de problemas enormes, es un niño que mira todo lo que ha hecho hoy, cada día me contaban una peripecia de algo que había hecho ese niño, ¿no? Era, pues, hoy ha tirado los estuches de todos los niños de la clase por la ventana, hoy se ha bajado los pantalones en el patio y le ha enseñado sus partes a no sé quién, hoy ha roto un cristal de no sé dónde, o sea, todos los días hacía algo, ¿no? Y era un niño que no era mayor todavía, tenía 9 años, ¿no? Bueno, recuerdo que yo como jefe de estudio me dicen mis compañeros, mira, tienes ya que hablar con la familia y ponerle las cosas claras porque esto ya es, vamos, inadmisible, ¿no? Así es que, bueno, vamos a localizar a la familia, vamos a hablar con ellos y demás. Cuando queremos contactar con la familia, resulta que sus padres, bueno, pues no se podía acceder a ellos porque el padre no se sabía dónde estaba y la madre estaba en la cárcel por tráfico de drogas, ¿vale? ¿Quién os creéis vosotros que cuidaba de ese niño? Escribidlo en el chat. Y a ver quién acierta. Le vamos a dar un premio al que acierte. Vais votando. Está solo, hermano, hermana, abuela, abuelo, estaba solito. Venga, hay premio para el que acierte, ¿eh? Atención, que en breves instantes vamos a decir la respuesta. Los vecinos, los hermanos, ¿quién sería? Pues mirad, ese niño estaba cuidado, lo habéis dicho algunos muy bien, ¿eh? Ganáis un punto, ¿eh? De premio final de curso, ¿eh? Estaba cuidado por su abuela. Y era su abuela la que cuidaba de este niño. Pero bueno, claro, como había que buscar a la familia y hablar con ella muy seriamente, pues yo voy y localizo a la abuela y le llamo. Por favor, venga usted mañana a mi despacho, tengo que hablar con usted y demás. Y al día siguiente viene su abuela, una señora pequeñita, bajita, sencilla, se le veía sencilla de aspecto. Llega y cuando llega a mi despacho, señora, buenas tardes, siéntese, soy José Carlos, soy jefe de estudio. Mire usted, le llamo porque, bueno, en nombre de mis compañeros del equipo de profesores que trabajan con su nieto, pues tenemos que decirle que el comportamiento no está siendo adecuado, que hay, bueno, una serie
cuestiones de disciplina, que no podemos permitir más, porque tal, tal, tal. Y empiezo yo a contarle todo eso. Antes de que yo termine de contarle, me dice esta señora, viejecita, un poco encorvada, bajita, me dice, todo lo que usted me diga, yo ya lo sé. Todo lo que usted me quiera contar, yo ya lo sé y mucho más, porque yo vivo con él y le puedo contar. Y me dice, mire, ¿quiere usted que yo le cuente la última que me hizo ayer, anoche? Y empieza la señora a contarme lo siguiente. Ayer lo castigué porque hizo otra de las suyas, tal, tal, tal. Y cuando llegó la noche, que ya era tarde, nosotros vivimos en una casa muy pequeñita, yo tengo una pensión muy baja, con eso nos mantenemos. Es una casa de un solo dormitorio, yo duermo en el dormitorio y él duerme en el sofá cama que hay en el salón. Tenemos una cocinita muy pequeña, un baño y no hay más. La casa es así. Pues cuando llegó la noche y ya era tarde, cogió mi nieto, se hizo caca y cogió su propia caca y la colocó encima de mi armario ropero del dormitorio, para que yo me pasara toda la noche durmiendo y oliendo su caca. Y él me decía, me cago en ti, vieja bruja. La señora me lo contaba con una mezcla de pena, de resignación, me decía, lo hizo tarde, sabiendo que yo no iba a ir a buscar a ninguna vecina para que me ayudase, porque ya era muy tarde, yo no me puedo subir a la escalera porque soy mayor, me puedo caer, en fin. Dice, sí, es que he pasado toda la noche durmiendo con eso que mi nieto me ha hecho, ¿no? Cuando eso me pasa, en aquella circunstancia que os estoy contando, pues claro, yo cambio radicalmente el chip, ¿no? Y digo, de ser una sesión en la que yo iba empoderado en mi posición de disciplina, de llamar la atención, de decirle que esto no puede ser más, todo lo que su nieto está haciendo, cambio el chip completamente, ¿no? Y en ese momento digo, no, yo aquí, mi sentido ahora mismo tiene que ser hacerle sentir a esta señora pues, que estamos de su lado, que estamos de su parte, que vamos a tratar de hacer lo posible pues, para ayudarla y para que el niño pueda ir bien, etcétera, ¿no? Y para mí fue una lección, ¿eh? Aquel día fue una lección. Yo lo comparto con toda humildad porque yo iba con esa actitud y me encuentro una señora que me dice, yo lo único que puedo decirle es que lo siento, le pido perdón, tramítaselo también a sus compañeros eh, por todo aquello que mi nieto no haga bien, le pido perdón, pero yo lo único que puedo decirle es que yo lo único que sé hacer es quererlo como es, no puedo hacer otra cosa. Bueno, pues salimos de esa cita, como os digo, el niño tenía 9 años, y cuando pasan los años y ese niño llega al segundo de la ESO, ¿eh? ¿Cómo creéis vosotros que llegó? ¿Mejor o peor? ¿Eh? De 9 años a segundo de la ESO, con una madre con problemas de adicciones, un padre desaparecido, pues lógicamente el niño no fue a mejor. Y en una edad de la adolescencia os podéis imaginar. Pero lo que quiero contaros es algo que a mí me emocionó profundamente y que de alguna manera ilustra todo lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora de la siguiente diapositiva. Y es lo siguiente, mira, yo daba clase de religión en aquel momento, en secundaria, segundo de la ESO, y estaba hablando ese día de la misericordia de Dios, de cómo Dios nos quiere con misericordia. Y le digo, pues mira chicos, la palabra misericordia significa que Dios nos quiere con con lo peor que tenemos cada uno de nosotros mismos, ¿no? Misericordia viene de miseria, de corazón, y es que Dios nos quiere hasta con las cosas más feas, con las cosas más peores que hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Y venga, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pensar cada uno de nosotros en qué personas hay en nuestra vida que nos quieran con misericordia, ¿no? Que nos quieran así como Dios nos quiere, ¿no? Y entonces, pues cada uno empieza a hacer, bueno, pues como un mapa genealógico, no genealógico de quiénes son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, sino un mapa genealógico, un árbol genealógico de los que me han querido de esa manera, ¿no? Empiezan los niños a escribir, a dibujar, empiezan a poner su árbol, empiezan a poner pues ramas, ¿no? Oye, pues mis tíos, estos tíos son muy próximos a mí, entonces pues los pongo también, a mi abuela, especialmente mi abuela materna, mi abuelo paterno, mis tíos tal, en fin, no sé. Y empiezan a llenar su folio de nombres de personas que le han querido con misericordia. Este niño, que era, con mucho cariño lo digo, un matoncillo, era duro, pues su folio está muy vacío. Su folio casi, en sus ramas está muy pobre, casi no hay ni ramas, ni nombres, ni frutos, ni hojas. Es un árbol que está muy pobre. Y se le cae una lagrimilla, cuando está haciendo ese trabajo, esa dinámica que os estoy contando, se le cae una lagrimilla y se levanta y me dice, por favor, ¿puedo ir al baño? Yo sé, sí, puede ir al baño. Se levanta, se va al baño y cuando vuelve me dice, cuando termine la clase me gustaría hablar, si es posible, un rato.
Vale, no hay problema. Justo esa clase terminaba, después teníamos el recreo y entonces pues se van todos y se queda él en la clase. Cuando estamos en la clase, él y yo a solas, pues me dice, es que después de hacer este ejercicio y yo miraba a un lado de otro a mis compañeros, pues me doy cuenta de que yo no tengo todo lo que mis compañeros tienen, ¿no? Ni han tenido, ¿no? Dice, y la única persona que a mí en mi vida me ha querido así, como ha explicado, con ese valor de misericordia que nos ha contado, os podéis imaginar quién era, ¿no? ¿Eh? Mi abuela. Y a mí en aquel momento, mira, si me remango la camisa y os enseño los pelillos, los tengo de punta, porque eh, para mí fue como volver a conectar años atrás con esa escena que os he relatado hace un momento, de esa abuelita encorvada, bajita, pequeña, sencilla, con no mucha formación, que a mí me habló de amor. A mí me habló de amor de verdad. Y no es lo fácil, sino lo difícil. Y cómo con el paso de los años ese niño, aunque siga teniendo sus dificultades, es capaz de descubrir que ahí está lo auténtico y que ahí hay alguien que me ha querido de verdad, que es mi abuela. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque realidades familiares como esa que os acabo de relatar la tenemos en nuestros colegios, ¿verdad? Si ahora cada uno de los que estamos aquí contásemos pues, casos de niños que tenemos en las aulas, de familias rotas, de niños con dificultades, todos tenemos nuestras aulas llenas de niños así, en los que necesitan bueno, pues que su árbol se pueda llenar de vida, ¿no? De frescura. Y si en casa no tienen todo eso que les pueda nutrir, somos nosotros los que tenemos de alguna manera también la corresponsabilidad de poder hacerlo así. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, creo que ampliamos el sentido de lo que significa pues, una familia como tal, una familia de sangre, y entendemos que nuestra familia, la familia del colegio y el colegio como el nuestro, insisto que desde vuestro carisma, de la consagración, pues somos una familia cristiana, que abrimos las puertas, que abrimos los brazos y que mostramos a Jesús con nuestra actitud de acogida, con nuestra actitud de cariño, con nuestra actitud de hacer sentir en casa a aquellos que pasan muchas veces más horas que en su casa. Hay niños que entran a las 7 de la mañana en el aula matinal, en los madrugadores, no sé el nombre que tiene en vuestro colegio ese servicio, pero entran a esa hora y están toda la mañana en clase, continúan en el comedor, siguen en el aula de mediodía, continúan en las actividades de la tarde, en las actividades deportivas y salen a las 7 de la tarde y se pasan 12 horas en el colegio. ¿Sí o no? ¿Tenemos niños así? Tenemos niños que llegan a casa y sus padres los ven para cenar, bañarse, acostarse y poco más. Y son pocas horas las que pasan con su familia. Por tanto, pasan casi más tiempo con nosotros, ¿no? Además de cuidarnos, de querernos y de acompañarnos, la familia cristiana nos transmite la fe en Jesús. En ella, en esa manera de rezar, de hablar con Dios, también encontramos, bueno, pues la mirada, la palabra, el tono, que es el que Jesús nos enseña y nos pide que transmitamos, ¿no? Tengo una niña que se llama Paulina, que ha venido nueva al cole, viene de Tenerife, lleva unos días en mi clase, solamente una semana. Yo soy este año tutor de tercero de primaria, ¿eh? Y me llega ayer muy graciosa y me dice, profe, ¿sabes qué? Que estoy muy contenta en este cole. Dice, porque en este cole los profes no gritan, le decía, ¿no? Somos muchos profes los que entramos, ¿no? Yo soy el tutor, pero luego pues, Silvia da música, Mercedes da artística, Adrián da inglés y conocimiento del medio, en fin. Por tanto, no es beneficio de uno, ¿no? No es mérito de uno, sino que es una conciencia colectiva de un estilo educativo que tenemos ya arraigado en nuestros colegios, en el que queremos ser imagen, rostro, palabra, tono del mismo Jesús en nuestra tarea de cada día, ¿no? Lo cual no quita que algún día se nos escape algún grito, ¿verdad? O se nos escape alguna, bueno, pues, disonancia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero qué bonito que una niña que venga de fuera perciba eso, ¿no? Y diga, en este cole eso es así, ¿no? Qué bonito es que seamos capaces de generar bueno, una cultura de convivencia, de relación, de trato a nuestros alumnos, a nuestra familia, en el que sientan eso que estáis viendo delante, ¿no? Una puerta abierta, una iglesia abierta, un abrazo abierto para sentirse en casa. En esta familia cristiana aprendemos a seguir el modelo de vida de Jesús, que nos ayuda a relacionarnos con los demás, a relacionarnos con Dios
Y esa familia en la que queremos se llama la Iglesia y nosotros, bautizados que pertenecemos a ella, a su vez, al formar parte de un colegio que es un colegio de Iglesia, pues tenemos ese llamado también, ¿no? Ese llamado de ser así, ¿verdad? Bueno, pues con todos estos presupuestos, que es algo que todos tenemos claro, podríamos empezar a hablar de ese árbol genealógico, que son aquellos que nos hacen desde el tronco en el que estamos llegar a ser quienes somos, ¿no? Ahí tenéis un árbol genealógico delante, ¿verdad? El árbol genealógico, todos sabemos lo que es, ¿verdad? Es la representación gráfica de nuestra historia familiar. Seguro que tenéis en vuestra familia alguien, un tío abuelo, un abuelo, una abuela, que esto le gusta mucho, y que ha hecho el árbol genealógico de la familia. ¿Tenéis o no tenéis? ¿Tenéis alguien en vuestra familia? ¿Sí? Ponedme así con el dedo. Si tenéis alguien que ha hecho ya el árbol genealógico de la familia, seguro que sí, ¿no? Oye, pues yo lo voy a dejar por escrito para que no se nos olvide el nombre de los tatarabuelos. Y he llegado hasta no sé cuántas generaciones y tal. Bueno, en este mapa, en este árbol genealógico, plasmamos de manera organizada y sistemática las relaciones parentales que hay entre los miembros de nuestra propia familia, ¿verdad? Bueno, pues cuando hablamos con nuestros niños, con nuestros alumnos, es importante que ellos también conozcan sus raíces, conozcan las raíces de sus antepasados. Y la mejor manera de hacerlo es hacer un árbol genealógico. Es una actividad interesante que podemos hacer. No sé si la habéis hecho alguna vez con vuestros alumnos, pero merece la pena. Unido a esta actividad, que simplemente es poner los nombres de quiénes son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, etcétera, un trabajo de investigación es que ellos mismos hablen con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos, con las personas que vivan y que tengan cerca y que les pregunten alguna enseñanza muy importante, alguna frase lapidaria, algún mensaje de estos que mis padres, mis abuelos siempre nos han transmitido y se convierte como en un lema, ¿no? Como un leitmotiv, ¿no? Podríamos decir, en la familia, ¿no? Es muy interesante ver lo que nos transmite, ¿no? Y te hace ver, te da una idea muy interesante también, pues del tipo de familia que hay detrás de vuestros alumnos, ¿no? A veces no conocemos muchas cosas de nuestros alumnos, creemos que los conocemos, pero no. A veces es interesante, pues, eso, investigar un poquito algunas de estas cosas. Y una actividad como esta que os acabo de decir, pues, es interesante, ¿no? Porque nos transmite qué valores hay detrás de lo que ellos dicen, ¿no? Si nos hiciéramos esa pregunta a nosotros mismos, si yo te hiciera esa pregunta a ti y yo te digo, ¿cuáles son tus raíces? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es la enseñanza más importante que tus padres, tus abuelos te transmitieron y que, como decía yo antes, repites a veces con tus hijos, con tus sobrinos, si no tienes hijos? Es aquello que se convierte en algo pues, muy, muy importante, ¿no? Seguro que todos tenemos algunas, ¿no? Yo tengo algunas familiares que son como, vamos, casi como para ponerla en un marco, ¿verdad? Porque son cosas que nos hacen ser quienes somos, ¿no? Bueno, y nosotros como educadores, como transmisores también de una enseñanza que queremos que llegue a otros, en nuestra escuela, que es donde pasamos tantas horas nosotros y donde pasan también nuestros chicos y nuestras familias, ¿cuáles son nuestras mejores enseñanzas? ¿Cuáles son nuestros mejores, bueno, pues regalos que hacemos cada día a nuestros alumnos, ¿no? ¿Tenemos algún elemento que se convierta en algo que queremos tener siempre muy presente? Estoy seguro de que sí. Entre otras cosas porque la propia identidad de nuestros colegios ya nos lleva a contar una y otra vez la historia de nuestros fundadores, la historia de por qué somos quienes somos, la historia de cuál es el sentido, de cuál es nuestro carisma. ¿Vale? Eso es algo que transmitimos continuamente, ¿no? Y nuestra institución, la que hay detrás nuestra, pues nos insiste en que seamos capaces de transmitirlo, ¿verdad? Eh, podemos, por tanto, decir que como inspiración, como faro que nos puede alumbrar a todo esto que estamos diciendo, podemos encontrar no nuestras palabras propias, no las de nuestra familia, que ya digo que tiene un valor inmenso, infinito, sino las de alguien más, ¿no? Las de alguien más que se convierte para nosotros en el referente claro de nuestra vida cristiana. En este caso voy a hablar del del Papa Francisco. No hablo del Papa León porque, bueno, el tiempo que lleva aún no ha habido una producción de contenido en relación a la familia como lo que tenemos de los papas anteriores. Pero vamos a hacer referencia en esta parte ahora de la sesión de hoy a este documento que tenemos, a esta exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Amoris Laetitia,
La alegría del amor. No sé si la conocéis, si la habéis leído, si tenéis conocimiento de ella, pero es preciosa, preciosa, preciosa. Y además, si no la conocéis, que la vamos a ver ahora un poquito por encima, vamos a ver su índice, sus puntos principales, os vais a sorprender. A mí me pasó cuando yo me acerqué por primera vez a este documento, ¿no? Me sorprendió porque a veces uno piensa que la Iglesia, bueno, pues está, no sé, como en otra onda, ¿no? O está en otra realidad, ¿no? Y creo que el Papa Francisco fue muy clarividente en entender el sentido de cómo abordar la vida familiar en el momento presente, en el momento en el que nos encontramos. Que es algo que no voy a repetir porque en concreto en una de las sesiones anteriores que yo estuve con vosotros hicimos, si recordáis, un diagnóstico de la sociedad en la que hablamos pues, de los valores que imperan actualmente, de los valores de la posmodernidad, de la fragilidad, de la época de los valores light, en fin, si recordáis, yo hago un poco de referencia en aquella ocasión, pues como las familias, sin duda ninguna, también son vulnerables a todas estas situaciones que me están ocurriendo, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar un poquito en este documento rico, riquísimo, que ya digo, no son palabras ni mías ni de ningún otro, sino que son las propias palabras que la Iglesia nos transmite desde el documento que el Papa Francisco nos presenta. El Papa Francisco apuesta en este documento por lo que él llama la cultura del corazón, poner corazón en lo que hacemos. Y nosotros somos transmisores de cultura, pero no una cultura académica sin más, sino una cultura donde ponemos fundamentalmente corazón, ¿verdad? Nos habla de transmitir alegría con el cariño que hacemos las cosas, pero con un discernimiento continuo que nos ayude a entender cuál es el camino, ¿no? Y nos habla de dos lógicas, la lógica de marginar y de reintegrar. Vamos a ver cómo esta palabra de reintegrar continuamente la repite en todo momento, ¿no? En aquellas familias que necesitan volver a sentirse en casa porque su historia de ruptura, de fracaso, de necesidad le pide encontrarlo así. Y una de las cosas claves que dice este documento es que nadie puede ser condenado. Esa no es la lógica del Evangelio. No dice, no se refiere solo a los divorciados, sino a cualquier persona en la situación que se encuentre. Yo ponía el ejemplo hace un momento de ese niño que su madre estaba en la cárcel por tráfico de drogas, su padre había abandonado a su madre y a ese niño hacía mucho tiempo. Pues si esa madre consigue volver otra vez a estar en el colegio, ella tiene que sentir que ahí se le acoge, se le recibe con la máxima dignidad, con el máximo cariño, con el máximo respeto y para nada se le mira por encima del hombro, se le mira con una actitud de enjuiciamiento, ¿no? Por nada de lo que haya hecho o lo que haya ocurrido en su vida, ¿no? Esto es uno de los elementos fundamentales que vaya a ver que desarrolla el Papa Francisco en todo lo que nos dice. Porque nos habla de una pastoral que tiene que ser una pastoral positiva, una pastoral de discernimiento que supere la pastoral rígida, que supone, como digo, esa a veces actitud de recelo, de distancia, esa mirada desconfiada que podemos sin querer, porque somos humanos, transmitirle a los niños, a ese niño que hemos perdido la confianza en él, porque nos ha engañado, porque se ha copiado, porque nos ha mentido, porque por mil razones, ¿verdad? O a esa familia que igualmente, ¿no? Nos ha generado problemas muy grandes, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues una vez más se nos invita a decir, venga, otra oportunidad. De nuevo, adelante, ¿no? Dice el Papa que comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida, pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Entonces va a insistir en este documento, como digo, continuamente en las familias frágiles, en las familias con dificultades. A esos, igual que cuando decimos que estamos llamados a nuestros alumnos más necesitados, también estamos llamados a las familias más necesitadas y más frágiles, ¿no? Es un documento prudente, moderado, discreto, que dentro de la comunidad eclesial, aunque tiene un contenido bastante extenso, pero el Papa habla mucho de la pastoral familiar y dice que la pastoral sea, bueno, una pastoral en la que el discernimiento tenga un papel nuclear, o sea, que realmente podamos meditar, rezar, poner en la presencia de Dios todo lo que vamos viendo para poder avanzar, ¿no? Algunos puntos fundamentales que aparecen, pues hay una profunda autocrítica, a lo que la Iglesia en muchas ocasiones ha sido también. Nos habla de, bueno, pues de esa violencia
que existe en muchos casos dentro de la familia, que no la conocemos porque no estamos dentro de la casa, pero sentimos y recibimos las situaciones que ocurren, ¿no? Yo recuerdo otra vez que me pasó con un niño, era ya época de calor, allí en el sur, yo vengo de Granada, pues ya venían los niños con pantalones cortos y me encuentro un niño que tenía las piernas marcadas, tenía pequeños moratoncillos en las piernas. ¿Qué pasará, no? ¿Por qué será que está así, no? Le voy preguntando, voy sacando un poco con él a ver qué es lo que le pasa. Me dice, no, es que me he caído por las escaleras, es que jugando, unos niños pues me han dado una patada, es que... El caso es que intento ver, bueno, pues junto con otros compañeros a ver qué es lo que pasa y el niño aparentemente ni en los recreos no se cae por las escaleras, no hay ningún niño que le pegue. Entonces empezamos a descubrir pues que parece ser que la casa pues le están pegando. Y le está pegando su madre. Y era una familia súper normalizada. Igual que os he puesto el escenario antes de una familia con dificultades, esta era una familia muy normalizada, ¿no? Que además habíamos tenido a sus hermanos mayores, conocemos a sus padres, una buena posición socioeconómica, sociocultural, en fin. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué será que parece que su madre le está pegando al niño, ¿no? Bueno, pues un día citamos a su madre, vamos a hablar con ella y cuando se sienta llega ella un poco nerviosa, llegó ella sola. Al llegar le decimos, bueno, es que venimos a hablar con usted porque hemos notado que hay, y antes de terminar de hablar, dice ella, ya lo sé, ya sé lo que me van a decir, que mi hijo viene marcado, ¿verdad? Que mi hijo viene con la... pues sí, evidentemente es que es algo que tenemos que transmitirle porque la mujer se derrumba, empieza a llorar y nos cuenta que está pasando por una situación muy, muy difícil. Le han diagnosticado un cáncer a ella en un estadio bastante avanzado y está en una situación de nervios que es que no puede sostenerse a sí misma. Y entonces, dice, los niños me ponen muy nerviosa en muchos momentos y sin querer pues les pego. Bueno, pues ese escenario no lo podemos encontrar. En una familia totalmente normal que nos encontramos un día que se produce una violencia intradoméstica dentro de la casa, ¿no? Son situaciones que nos vamos a encontrar en nuestros colegios, que nos encontramos y que seguro, como digo, todos los que estamos aquí podríamos contar muchísimas realidades que tenemos dentro de nuestras propias aulas, ¿no? En este documento que el Papa Francisco habla de todo eso que tenéis delante, también habla de la importancia de valorar el propio cuerpo, de cuidado de la autoestima, de la propia vivencia de la sexualidad, también como un elemento fundamental. Habla del respeto que hay que tener hacia los problemas reales que hay en las familias, que hay problemas muy fuertes que hay que cuidar. Habla de la homosexualidad, habla de la concepción, habla de las familias monoparentales, habla de los matrimonios civiles, habla de los divorciados. Todo eso lo está hablando la Iglesia, lo está abordando, ¿no? No es algo que se esconda, sino que de una manera muy evidente pues se convierte también en parte de nuestra misión. Dice que el camino de la Iglesia es integral y por eso habla de la cultura del corazón. Con esta nueva exhortación, evidente que nos dice que tenemos que desarrollar nuevos caminos pastorales, con nuevos caminos en los que ayudemos a integrar, a facilitar, a acoger a las personas que vienen con esas heridas, ¿no? Dice que la Iglesia elige el camino de un Jesús que quiere con toda claridad hacer que el camino sea acompañar desde una lógica, como decíamos antes, de reintegrar, de acoger y permitir que el que viene herido pues se encuentre en un espacio donde se le ayuda, ¿no? Se le acompaña, ¿no? El camino de la Iglesia nos dice que desde el Concilio de Jerusalén siempre es el camino de la misericordia y de la integración. El camino de la Iglesia no es un camino de condenar, es un camino para difundir a manos rotas, como se suele decir, la misericordia de Dios a todas aquellas personas que tengan deseo de recibirlo, ¿verdad? Nosotros somos transmisores de eso, estamos llamados a eso, nuestros colegios están llamados a eso, a ser colegios donde la alegría del amor se pueda hacer realidad de una manera práctica, concreta y, como digo, pues materializada en gestos tan sencillos como es el dar una acogida, una atención adecuada a todas esas familias que, como digo, depositan su mejor tesoro en nuestras manos cada día, ¿vale? El índice de este documento, que digo tiene mucho valor, si nos planteamos la realidad de la familia y de la escuela, pues tiene los capítulos que vemos muy rápidamente, ¿no? La luz de la palabra, la realidad de los desafíos de la familia, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia, el amor en el matrimonio, un amor que se vuelve fecundo, desde una perspectiva pastoral, el reforzar la educación de los hijos, el acompañar, discernir e integrar esa fragilidad que está muy presente en muchas familias y cada vez más,
y también trabajar la espiritualidad conyugal y familiar. En muchos casos necesario para que eso nos ayude, ¿no? Todo siguiendo el esquema tan valioso que tenemos en la Iglesia del ver, juzgar y actuar. Ser capaz de ver, de analizar, de reflexionar, eso que nos ayude a juzgar dónde están las raíces de lo que está ocurriendo en ese entorno familiar de nuestros tesorillos, de nuestros alumnos, y desde ahí ver qué podemos hacer, qué está en nuestras manos. Tenemos unas atribuciones que se nos dan desde el punto de vista legislativo, en el que se nos dice claramente que cuando detectamos situaciones de abuso, de maltrato, desde una protección de menores, tenemos que denunciar, tenemos que acompañar, tenemos que llevar a las instancias pertinentes todo lo que pueda ocurrir, pero bueno, pues en ese juzgar después llegamos al paso de actuar, ¿no? Y como digo, el actuar por una vez es una denuncia, otra vez es un abrazo, otra vez es una reflexión, otra vez es un tú puedes, una palmada en la espalda, ¿no? O sea, hay tantas cosas que tenemos en nuestras manos como herramientas para ayudar a que todo esto se haga realidad, que en ese camino nos encontramos, ¿verdad? Cosas que va diciendo el Papa Francisco, pues que seamos muy honestos en esta propuesta que le queremos hacer a la familia, que todos los temas que vamos a trabajar se ayuden desde una reflexión pastoral, que desde la familia podamos sentirnos interpelados a todo lo que estamos viviendo y que todo eso se convierta en bueno, un eje transversal que contagie todo, ¿no? Toca temas como cada una de las personas con su esposo, con su esposa, los hijos como el fruto que nace de esa nueva realidad, que son un hombre y una mujer, ¿no? Habla más adelante de otro tipo de realidades familiares, ¿no? Lo vamos a ver ahora, ¿no? También nos dice que se encuentra con la situación de ser sendero de sufrimiento y de sangre. La familia no es un camino de rosas, ¿no? Todos lo sabéis, los que tenéis familia y tenéis hijos, sabéis que hay muchos momentos de felicidad, de plenitud, pero también hay muchos momentos difíciles, ¿eh? Muchos momentos de cansancio, muchos momentos de desconcierto, de no saber qué hacer, ¿no? Muchos momentos en los que necesitas ayuda, orientación, y cuando encuentras a alguien que te la da, dices, uff, esto es un balón de oxígeno, ¿no? Nosotros somos eso para la familia, ¿no? Habla de la fatiga de tus manos, ¿eh? De muchos momentos del cansancio que los padres tienen, ¿no? También habla de la ternura del abrazo, ¿no? Como decía antes, de encontrar en la familia, esa familia amplia, abierta como somos la escuela, también el valor tan terapéutico, tan sanador que tiene el abrazo, ¿no? El abrazo del alma y el abrazo también corporal, ¿no? Nos habla de la situación que tiene actualmente la familia, con esa situación cambiante, con esa sociedad que tenemos, con esos valores que imperan. Nos habla de los desafíos, ahí os voy mencionando los capítulos en los que están, por si alguno de los que van apareciendo, por lo que sea, os parece interesante profundizar un poquito más en ellos. Pues hay toda una serie de desafíos que nos presenta también. Y en el tercer capítulo nos habla de la mirada puesta en Jesús y la vocación de la familia. Y nos habla de cómo Jesús recupera el proyecto divino trasladado a la propia familia. Nos habla de la familia, cómo ha sido algo que está muy presente en los documentos de la Iglesia, y también el sacramento del matrimonio, que es el origen de esa iglesia doméstica que decíamos antes, ¿no? Habla de las semillas del verbo como situaciones imperfectas, pero que son semillas que dan fruto, la transmisión de la vida y de la educación en los hijos, la familia y la iglesia, son otros de los puntos que vamos a encontrar. Y en el cuarto capítulo, el amor en el matrimonio. La importancia que encontramos también para que haya un amor cotidiano donde se pueda vivir y poner en práctica pues algo tan sencillo pero tan difícil en ocasiones como la paciencia, como el servicio, como es sanar la envidia, el querer ser más dentro de la propia familia, unos que otros, el querer ser yo más que tú, yo tener más poder que tú, no alar, no hacer alarde ni agrandarse de ser nadie mejor que nadie, cuidarnos y acompañarnos con amabilidad, que nuestra familia sea realmente un darnos, un entregarnos con desprendimiento, sin esa violencia que en muchas ocasiones ocurre, y cuando ocurra, tener la capacidad de perdonarnos, de pedir perdón, de alegrarnos con lo que para el otro es una alegría, de disculparlo todo, absolutamente todo, ¿no? ¿Cuántas veces hay que perdonar, maestro? Le decía a los discípulos a Jesús. ¿Hasta 7 veces? Pues no, hasta 70 veces 7 les decía, ¿verdad? Pues disculparlo todo, ¿no? Desde una actitud de confianza, desde una actitud de espera, desde una actitud de esperarlo y soportarlo todo, como encontramos en la carta de
de San Pablo a los Corintios, ¿verdad? El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo disculpa, ¿no? Todo, ¿no? Pues vivir en la familia todo esto es un juzgar, todos los elementos que nos ayudan a que después, en el actuar, podamos encontrar todo lo que necesitamos, ¿no? Bueno, no me detengo mucho más porque aparecen muchos aspectos que van presentándose lo que debería ser el amor en el matrimonio, pero siendo muy consciente de que ningún matrimonio es perfecto, ni es ideal, ni tiene pues, todos los elementos necesarios para que todo sea pues correcto, ¿no? Pero nos dice ya en el quinto capítulo que ese amor de ese matrimonio, de esa unión, pues se convierte en fecundo cuando somos capaces de, bueno, pues de poner por delante pues todos los elementos que tenéis aquí también, ¿no? El cuidar todas las realidades familiares que existen, ¿no? Y veis cómo menciona a ser hijos, a ser ancianos, a ser hermanos, a ser padres, a ser abuelos, a ser marido, a ser mujer, a ser pareja, a cuidar nuestra relación corporal, nuestra relación sexual, en fin, hay toda una serie de elementos muy interesantes que se profundizan en este documento que, como os digo, pues se convierte en un referente para nuestro planteamiento de anuncio de valores familiares dentro de la escuela. En el sexto capítulo, algunas perspectivas pastorales, cómo poder anunciar el Evangelio en familia, cómo ayudar a acompañar a aquellos que se están preparando en la vida matrimonial también. Bueno, eso es una labor que, bueno, pues quizás le compete más al ámbito parroquial, ¿no? Que a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera todos tenemos el sentido de ser partícipes de todo lo que aquí tenemos, ¿no? Bueno, hay muchos temas que podríamos desarrollar, no tenemos tiempo ni la ocasión, pero sí quería al menos asomaros para que si no lo habéis visto nunca, pues sepáis que existe y que es una fuente muy interesante de sacar conocimiento de la propia Iglesia para cada uno de nosotros, ¿no? En el capítulo séptimo veis que nos habla de fortalecer la educación, y aquí entra para nosotros de una manera muy fuerte esa misión que tenemos en nuestras manos, que es la de educar, pues educar a los hijos desde una ética, desde unos valores, desde una sanción cuando también sea necesario, pero una sanción que ayude a crecer, no que sea punitiva, no que sea una sanción que castiga sin más, que tengamos paciencia, que tengamos, bueno, pues toda una serie de elementos que sabemos que son fundamentales para educar, porque educar con amor es la clave a la que podemos, bueno, pues tener claramente el camino de nuestra acción más auténtica, ¿verdad? En el capítulo octavo nos habla de acompañar, de discernir y de integrar la fragilidad. Y en eso también tenemos nosotros una llamada muy fuerte, ¿no? Acompañar. Estamos acompañando el proceso evolutivo de todos esos niños, de toda esa familia, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Porque además de un año para otro pasamos a esos niños a los compañeros siguientes, ¿no? Le contamos, mira, los que yo tuve en mi tutoría el año pasado son estos niños. Este niño le pasa esto, este otro. Es como que le estamos dando, ¿no? Nuestro tesoro también a nuestros compañeros para que ellos continúen con esa misión que de forma gradual vamos haciendo, ¿no? Eh, el Papa Francisco habla mucho de las situaciones irregulares, esas familias con dificultades, esas situaciones, bueno, pues que están en un momento difícil y que también forman parte de nuestros centros y de nuestras realidades, ¿no? Bueno, vaya a ver cómo habla también de las normas, habla del discernimiento, habla de que siempre sea esa misericordia que decíamos antes la que se convierte en la lógica que nos lleve a dar siempre otra oportunidad, a decirle, tú puedes, yo confío en ti, tú eres capaz, a pesar de, bueno, pues de los errores, de las metaduras de pata que se puedan tener, ¿vale? Nos dice que esto del discernimiento no es una norma, no es simplemente una norma, sino que es algo que tiene un valor inmenso, ¿no? Y es buscar a la luz del Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios. Es decir, ponga en manos de Dios esto que está pasando y a ver qué es lo que tú me quieres decir, ¿no? Eso es el discernimiento, ¿no? No sé si recordáis en alguna de las sesiones anteriores que os pedía que vierais un vídeo, os hago referencia a él, no sé si lo recordáis, de una profesora de religión. ¿Os acordáis? De Maribel, se llamaba Maribel. ¿Os acordáis de ese vídeo? Eh, Había una escena, no sé si la recordáis, que decía ella, a veces me pongo con alguno de mis alumnos y le digo, mira, no sé decirte, no te puedo dar respuesta. ¿Qué te parece si lo rezamos esta tarde tú y yo y mañana lo compartimos? ¿Qué te parece?
porque no siempre tenemos la respuesta a todo. No tenemos que ir con esa actitud soberbia de creer que siempre sabemos decir la palabra más adecuada, ni la respuesta más adecuada, ni el consejo más adecuado, ni a nuestros alumnos, ni a su familia. Entonces el discernimiento, nos dice el Papa Francisco, es clave. Ponernos delante del Señor y decir, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo abordar esta situación, no sé qué voy a hacer mañana en esta tutoría conflictiva con estos padres conflictivos que vienen a reclamarnos. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Pues ponernos en la presencia del Señor y decir, envíame tu espíritu, ¿no? Ayúdame a que sea tu espíritu el que me ayude a encontrar el camino ante esas dificultades que me voy encontrando, ¿no? Él nos insiste en que así lo hagamos, ¿no? Porque a veces vamos tan rápido una cosa tras de otra, tenemos eso, una reunión de ciclo, ahora tengo una reunión de seminario, ahora una comisión, ahora tengo 2 tutorías seguidas y voy enganchando una cosa detrás de otra, ¿no? Y nos insiste en que necesitamos darle tiempo al espíritu, tenemos que darle ocasión a que el espíritu sea capaz de actuar desde ese discernimiento. Bueno, en el capítulo 9 ya va terminando lo que es el esquema de este documento, como decía antes, habla de la espiritualidad matrimonial y familiar, hablando pues de que juntos, en oración, a la luz de la Pascua, somos capaces de encontrar, bueno, pues desde esa espiritualidad de cuidarnos, de consolarnos, de ayudarnos mutuamente en todos los sentidos, la posibilidad de que eso se convierta en realidad, ¿vale? Bueno, y lo último que aparece es una oración a la Sagrada Familia, ¿eh? Y con eso termina este documento, ¿no? Termina justamente pidiéndole a la familia de Nazaret que nos ayude a ser nosotros como esa familia, ¿no? Una familia de sencillez, donde se compartía, donde se vivía el día a día, y eso es lo que estamos llamados a hacer también cada uno de nosotros desde nuestra escuela. Bueno, pues dicho esto, con esta presentación, con este índice, con este esquema, con esos contenidos que acabamos de ver, que repito, el traerlos hoy es porque, bueno, pues siempre es mucho más valioso lo que nos transmite la Iglesia que cualquier opinión, cualquier mensaje que podamos traer cualquiera de nosotros que somos humildes aprendices, ¿no? de todo esto, ¿no? Y detrás de todo lo que acabamos de decir, nos plantearíamos ahora lo siguiente. ¿Cuál es el desafío educativo que este documento nos lanza a nosotros? Te lanza a ti, ¿eh? A cada uno de los que estáis ahí. ¿Cuál es el desafío educativo que una inspiración como esta, un faro, como decíamos antes, nos lanza a cada uno de nosotros en nuestra realidad concreta? En mi colegio, en mi trabajo, en mi aula de infantil, en mi aula de primaria, en mi aula de secundaria, en mi responsabilidad como coordinador, como jefe de estudios, como tutor. ¿Cuál es el desafío que todo esto me puede llevar, ¿no? Y el primer desafío al que nos enfrentamos es el desafío de la educación de los hijos, el ayudar, el acompañar a los padres en la educación de sus hijos. Esa reunión de inicio de curso en la que le decimos pues, nuestros mejores consejos a los padres, pues tenemos que hacer esto, lo otro. Es importante que todos los días vuestros hijos se sienten en el mismo lugar, utilicen un espacio cómodo, en el que no haya cosas que le distraigan, que tengan una rutina de trabajo, en fin, toda esa serie de consejos que le damos, ¿verdad?, al principio del curso, se convierten en, bueno, pues, en herramientas que queremos transmitirle a ellos porque queremos que le ayudan en la educación de sus hijos, ¿verdad? Pero también le decimos muchas veces, mira, muchas veces nuestras mejores sentencias educativas las decimos cuando estamos enfadados, cuando ha habido un conflicto, cuando ha habido problemas, decimos, es que no puede ser, es que es muy importante que tal, 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 y sacamos como nuestros mejores valores en ese momento, ¿no? Y le decimos también, pues mira, es que los niños en ese momento se ponen un impermeable, se ponen un paraguas y lo que quieren es que pase la tormenta lo antes posible, ¿no? Sin embargo, los momentos en los que los niños son más permeables son los momentos de rutina, de normalidad, en el que todo está bien, en que hay... Son los momentos en los que más tendríamos que aprovechar para transmitirles esos valores que queremos, ¿no? Que son en los que vamos a conseguir mucho más, ¿verdad? Pero claro, entendemos y le decimos, ¿no? Pues que la vida del día a día, las múltiples cosas que hay que atender en una familia, en fin, son los desafíos, ¿no? Pero no hay nada más valioso, más importante de todo lo que tengáis que hacer, ¿eh? Se lo decimos hacia los padres, que educar a vuestros hijos. No hay nada más valioso. De las múltiples actividades que haya que hacer, de las lavadoras que haya que atender, de la casa que haya que limpiar, todo eso puede ser importante, pero dedicarle tiempo a vuestros hijos es lo más importante que podemos tener, ¿no? El mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es dedicarles tiempo. Y como decíamos antes, muchas familias de 7 de la mañana a 7 de la tarde no están con sus hijos. Entonces, insistirle en eso, pues se convierte en un desafío, ¿verdad?
Nos dice el Papa Francisco que uno de los grandes desafíos frente a los que se encuentran las familias de hoy, seguramente el desafío educativo que sigue siendo más arduo, es que en muchas ocasiones hay otros influjos que llegan a esos niños que no son los padres, porque no son los padres los que están tiempo con ellos. Y son pues la tablet, es la consola de videojuegos, es la conexión a internet, son en definitiva los medios de comunicación, ¿verdad? Nos dice el Papa Francisco que en muchas ocasiones ese es el elemento que impide conseguir que esa educación que se le transmite a los padres, que como decíamos antes, hemos recibido como legado, pues a día de hoy se empobrece porque son otros los que educan a nuestros hijos, son otros los que educan a nuestros alumnos. Y esos otros a veces son realidades virtuales que no son de carne y hueso, que no nos quieren, que no nos achuchan, nos abrazan, como hemos dicho antes que han hecho nuestras familias con cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las claves que podríamos plantearnos en este reto educativo a la familia? Pues marcamos 4 claves. El Papa Francisco nos marca 4 claves. Un camino educativo, un diálogo educativo, una alianza educativa y una educación sexual. Y nos dice que es un proceso gradual de maduración, que tenemos que ir poco a poco ayudando, acompañando a crecer en ello, que hay que buscar nuevos lenguajes, que hay que hablar con claridad, que hay que, bueno, pues ponerle nombre a las cosas en todo momento, no ocultarlas, no taparlas, no tener tabúes a la hora de hablar de ciertas realidades que forman parte de nuestra vida personal, sexual, familiar. Y no hablo de que haya una alianza, ¿no? Una alianza, todos sabemos que es un pacto, ¿no? Un pacto en el que todos nos sintamos en el mismo barco. La familia, la escuela, la parroquia, en fin, cualquier ámbito que de alguna manera afecte y se acerque a la vida de esos niños, de esos jóvenes con los que estamos cada día, ¿no? E insiste mucho, ya lo digo, en la educación sexual. Tomárnosla muy en serio para que en el día de hoy muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las realidades que se encuentran en dificultad, es porque la educación sexual que han tenido pues no es la más adecuada, ¿no? Y nos hace una pregunta, dice, ¿quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes hoy? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? No de aparcarlo, no de dejarlo a la deriva, porque aquellos que se preparan en serio para un amor grande y generoso, pues están, bueno, convirtiendo su vida en, bueno, pues en algo sumamente fecundo, ¿no? Sumamente valioso, ¿no? Ese es el primer desafío que nos transmite, ¿no? El segundo es cómo transmitir la fe, cómo educar también esa transmisión de la fe. Y en primer lugar nos habla de la familia, ¿no? De la familia como una familia evangelizadora que tenga un empeño creativo en conseguir desarrollar todos estos elementos que estamos diciendo y generar procesos de educación en la fe. En muchos casos la educación en la fe vendrá desde la propia familia, pero cada vez más vemos que no es así. Cada vez más vemos que en muchos de nuestros alumnos la única transmisión de la fe que ellos la van a recibir en nosotros. Eso ya es algo que hemos hablado, que habéis hablado en las distintas sesiones que habéis tenido hasta este momento, pero nuestra acción pastoral es una acción que empieza en la puerta de entrada, recordáis cuando hablamos del umbral, ¿verdad? Desde la decoración, desde la ambientación, desde el portero, la portera, el conserje del colegio, desde ahí hasta cómo atendemos, cómo acogemos a las familias, cómo, desde ahí a cómo explico mi asignatura, cómo relaciono la fe y cultura, cómo también, bueno, pues se le hacen propuestas explícitas de crecimiento en la fe en nuestros colegios, ¿no? En nuestras aulas, en nuestras actividades pastorales. Sin duda ninguna, tenemos un terreno sagrado en nuestras clases y tenemos que ser conscientes de ello porque en otros espacios a día de hoy no van a oír hablar de Dios, no van a tener cultura religiosa y es con nosotros donde lo van a poder hacer y por eso tenemos que sentirnos con esa enorme responsabilidad de iniciar el proceso y acompañar el proceso. El tercer desafío que nos presenta el Papa se nos titula así, el desafío del acompañamiento en las fases del matrimonio. En este caso, referido pues a esas familias que están comenzando, bueno, pues esos procesos, ¿no? No sé si os pasa, ¿no? Pero seguro que a muchos de vosotros han llegado padres, madres a contaros su propia vida y su propia historia personal y de pareja.
y os cuentan pues que es que no nos entendemos porque mi marido piensa de esta manera, yo pienso de esta otra, a la hora de educar al niño pues no estamos de acuerdo, porque él es más autoritario, porque yo tal, porque él no se preocupa, porque él dice que sí, porque yo digo que no, porque, en fin, nos encontramos con toda esa serie de realidades, ¿no? Pues es un desafío que también nos dice el Papa que es imprescindible acompañar desde todas las fases, desde todas bueno, las instancias a las que se pueda hacer, ¿no? Por supuesto, le hace referencia a los sacerdotes, a las parroquias, en fin, a todo lo que sería un acompañamiento espiritual, pero también nos dice que nosotros como educadores tenemos también una labor en la que podemos hacer ese acompañamiento cuando nos encontremos con familias que lo necesitan, ¿verdad? Aparece también la importancia de crear un clima familiar, ayudarnos a insistirle en eso. Entonces, bueno, pues qué fácil es decirle muchas veces a los niños, chicos, que este fin de semana, como tarea, os pongo que salgáis al campo con vuestros padres. Decírselo a vuestros padres, que estamos en primavera, que estamos en Pascua, que es un tiempo precioso para ir de excursión. Venga, pues mañana la tarea es que tenemos que ir al campo y para el lunes tenemos que traer hojas y tenemos que traer piedras porque vamos a hacer una manualidad, una actividad, no sé. Le estamos incitando a que tengan esa actividad, ¿no? En la que salgan, se encuentren, ¿no? O estamos en otoño y venga, ahora vamos a hacer un collage en el que vamos a utilizar los distintos tonos del otoño para hacer, no sé, imaginar, ¿no? Cualquier cosa que como horizonte lo que veamos es que detrás también está la oportunidad de fomentar un clima familiar que vaya en esa línea, ¿no? Papa Francisco insiste en la creatividad misionera, seamos creativos, inventemos cómo generar experiencias de participación de la familia. ¿Os suena cuando hablamos de las situaciones de aprendizaje? ¿Os suena esa terminología? Seguro que sí, ¿no? ¿Os suena el producto final de las situaciones de aprendizaje? Que lo tenemos que hacer ahora cuando terminamos un tema. Pues qué bueno es cuando nos planteamos una actividad en la que traemos a los padres. Y ese día pues vienen los padres y vamos a hacer, como final de esta situación de aprendizaje, vamos a hacer un mercadillo en el que los niños van a vender los productos que han fabricado y vienen los padres. O vamos a hacer un recital de poesía porque estamos en la semana de la lectura y se lo van a hacer a los padres. Pues vamos a, o sea, no es solo la actuación de Navidad, no es solo la actuación de fin de curso. O sea, hay muchos momentos, muchas ocasiones en las que podemos hacer que los padres vengan, que unos abuelos vengan y nos cuenten cuentos, que unos padres vengan y nos hablen de su profesión, que nos ayuden en esa orientación vocacional que los niños van teniendo en las distintas etapas de su vida. No sé, o sea, hay tantas ocasiones en las que podemos hacer que los padres formen parte de nuestra acción educativa que los tenemos también que tener muy presentes. Por eso ser creativos, ¿no? No tener miedo, no tener rechazo, no decir que no vengan los padres que nos complican la vida. No, los padres, repito, si sienten que están en el mismo barco que nosotros, pueden ser, pues, sin duda ninguna, un apoyo fundamental. Y el cuarto desafío al que el Papa Francisco nos lanza es el desafío de acompañar a los hijos de las familias que están especialmente heridas. Ya os digo, para mí fue novedoso, ¿no?, el ver este desafío, los capítulos que hacen referencia a todo esto, porque insiste mucho, mucho, mucho el Papa Francisco en que debemos de cuidar y acompañar porque cada vez más hay familias heridas y los hijos son los que reciben, bueno, pues la onda expansiva más fuerte de esas heridas que viven en su familia, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar a esos alumnos que se encuentran con esas situaciones? Y nos hace la pregunta, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde está su proyecto de vida? ¿Dónde está aquello que les va a dar sentido a su vida si lo encuentran, ¿no? Pero le estamos dando el camino, el rumbo, la luz, el faro, la guía. Bueno, pues dice que la Iglesia no puede dejar de ser voz de los más frágiles, nunca. La Iglesia nace y tiene sentido para ello, ¿no? Dice que son los hijos que sufren, muchas veces en silencio, y él dice, yo me pregunto si no puede ser que a veces nos hayamos anestesiado también con respecto a estas heridas del alma que tienen los niños y nos parezca normal que sea así. Nos dice con estas palabras, ¿no sentimos el peso de la montaña que aplasta el alma de un niño? En la familia donde se trata mal y se hace el mal hasta romper el vínculo de la fidelidad conyugal. Estas malas experiencias que están presentes en nuestras aulas, en nuestra familia, de una manera muy, muy próxima, nos ayudan a que esos niños maduren para que sean capaces de adquirir compromisos definitivos.
la medida en la que esos niños sean capaces de crecer de una manera apropiada, van a poder repetir patrones de conducta en el futuro, ¿verdad? Por eso, la comunidad cristiana, y nosotros somos una comunidad cristiana, una comunidad educativa cristiana, no podemos dejar solo a los padres divorciados, sin más, a los padres divorciados que se unen de nuevo con otra pareja, en el que aportan los hijos de uno y de otro en muchos casos. No, debemos incluirlos y acompañarlos en su función educativa. Porque ese padrastro, esa madrastra que tiene que educar a los hijos de su nueva pareja, pues tiene también un nuevo reto, y es educar a sus hijos biológicos, perdón, y a esos otros hijos que también se encuentra ahora como misión hacerlo, ¿no? Se debe obrar de tal manera que no se sumen más pesos a estas situaciones difíciles, ¿no? Ayudar a sanar heridas de estos padres es un bien también que hacemos con los hijos cuando lo estamos haciendo con los padres. Por ello, actuar de esa manera nos ayuda a no abandonar por segunda vez a los niños, ¿no? A que no sientan que han tenido otra nueva pérdida, ¿no? Esa formación, como decíamos antes, les va a dar herramientas de persona, les va a ayudar a ser padres el día de mañana y les va a ayudar a romper el círculo vicioso en el que se encuentran. Creo que todos sabemos y todos, como decíamos al principio de esta sesión de esta tarde, si tú repites siempre las mismas cosas que tus padres te han dicho, que te han enseñado, es porque sin querer pues forman parte de ti. Si esos niños viven realidades de ruptura, de infidelidad, de maltrato, de agresión, de engaño, de mentira, de desprecio, pues ellos lo van a hacer igual. A no ser que seamos capaces de romper ese círculo vicioso, ¿no? Entonces estamos contribuyendo a que cada uno de esos niños que tiene una situación de ruptura, pues no sea otra vez transmisor del día de mañana de lo mismo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí serían las intuiciones, las herramientas que nos transmite el Papa como, bueno, pues como iluminación. No sé cómo lo veis, no sé si, bueno, pues son inspiraciones que nos ayudan a entender un poco por dónde caminar, ¿vale? No sé si queremos parar y hacer alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario, de forma oral, si queréis escribirlo en el chat. No sé si estáis de acuerdo o no con un poco el escenario que nos presenta el Papa con todo esto que acabamos de decir. ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, pues continuamos entonces y lo que os quería contar con lo siguiente, en la parte que nos queda, es algunas herramientas que nos puedan ayudar de manera práctica a hacer este trabajo de acercamiento a la familia. Y os voy a mencionar, porque no sé si los conocéis, los ecomapas y el Apgar familiar. ¿Lo conocéis? ¿Conocéis estas herramientas? Pues son herramientas muy interesantes que se utilizan en el ámbito de la psicología, en el ámbito del trabajo social, en el ámbito también a veces de la, bueno, pues de la sanidad, ¿no? Pero que tienen un valor interesante también, ¿no? Ecomapas y Apgar familiar. En primer lugar, si hablamos del Apgar familiar, voy a hablar en primer lugar un poquito de él. APGAR son las siglas de adaptación, participación, desarrollo, afecto y resolución. Bueno, con distintos términos que provienen del inglés, pero que la traducción al castellano serían esos 5 puntos que tenéis ahí, ¿no? Adaptación, participación, desarrollo, afecto y resolución. Y es un cuestionario de solo 5 preguntas que creó el doctor Gabriel Smiltney para medir la funcionalidad familiar percibida. Cómo la familia sentía que estaba haciendo las cosas en su funcionamiento del día a día, ¿no? Y este cuestionario es muy interesante porque ayuda a identificar crisis familiares y situaciones de riesgo, ¿no? Cuando las puede haber, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que en un momento dado, si percibimos que hay algún niño, alguna familia que necesita un acompañamiento por nuestra parte, pues le podemos decir, bueno, pues en alguna sesión podemos encontrarnos y podemos hacer este cuestionario, en fin, bueno, simplemente que lo tengáis como referencia y si a alguno le interesa, pues que investigue un poquito más, ¿no? Sobre el Apgar familiar, ¿no? Pero ya digo que es una herramienta interesante. Y otra herramienta interesante que nos puede servir y que, repito, que forma parte de las herramientas que se utilizan en muchas disciplinas, no solo educativas, en el trabajo social, en la psicología, en la medicina, es el ecomapa. El ecomapa, como su propio nombre indica, es un mapa de ecosistema. Los profes de biología, los profes de ciencias que estáis aquí,
Todos sabemos que un ecosistema es todo ese entorno que rodea a un ser, ¿verdad? Pues cuando hablamos del ecomapa familiar, nos referimos a todo el entorno que rodea a ese niño. Y que, como decíamos antes, cuando contaba, por ejemplo, la dinámica que había hecho yo en segundo de la ESO, en clase de religión, con ese niño que ha pasado unos años tenía, pues su árbol genealógico estaba muy pobre. Este ecomapa nos ayuda a ver cuál es la riqueza o pobreza del entorno social y de los apoyos, de los sostenes que un niño o un joven puede tener en su entorno. Es una herramienta visual y gráfica que representa las relaciones de una persona o de una familia con su entorno social, familiar y comunitario. Se utiliza, como he dicho, ampliamente en esas disciplinas que ya hemos dicho antes, para evaluar redes de apoyo y visualizar la calidad de los vínculos. Ese es el sentido fundamental que tiene el ecomapa. Y para ello vamos a hacer un pequeño caso práctico, ¿vale? ¿Tenéis un folio delante? ¿Tenéis papel, boli? Si no tenéis, un minutillo, prepararlo en un momentito, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínate que tienes un niño en clase, imagínate que tú fueras profesor de un niño de 8 años, de tercero de primaria, que se llama Lucas, y el motivo de esa intervención que tú quieres hacer, pues se produce porque el niño tiene dificultades grandes en la escuela y esas dificultades están también asociadas a una conducta agresiva, a un bajo rendimiento. O sea, eso es lo que vemos en él, ¿no? Vemos que algo pasa y queremos, bueno, pues agotar, como se suele decir, todos los cartuchos posibles para descubrir qué puede haber detrás de esa conducta agresiva, de ese bajo rendimiento, de esas dificultades tan grandes que manifiesta todos los días en la escuela. Y para ello empezamos a recabar datos. En primer lugar, hablamos de su estructura familiar y partimos de las 3 generaciones que forman parte de su estructura familiar. La primera, vamos a ir a la más alta, sus abuelos. ¿Cómo son los abuelos paternos de Lucas? El abuelo paterno ha fallecido, falleció por alcoholismo, que también nos puede indicar un poco la vida que pudiera llevar. La abuela de Lucas paterna está viva, pero la relación es distante con la familia. El abuelo materno, lo que vamos recabando de información, lo que el niño nos cuenta, en que le pedimos que nos haga un dibujo, que nos haga una redacción, que vemos en la puerta, que lo recoge, que lo lleva. Vemos que el abuelo materno está vivo y que es una relación cercana con Lucas. Y la abuela materna también está viva y está muy frecuentemente en la vida del niño también. Por tanto, nos damos cuenta que dentro de esa generación de abuelos hay unos abuelos, que son los maternos, que tienen, bueno, pues mucha más proximidad con el niño y por tanto, bueno, pues un apoyo mejor, ¿verdad? Seguimos adelante. Vamos a la segunda generación, porque estamos explorando el ecosistema familiar del niño, de este niño que se llama Lucas y que tiene 8 años y está en tercero de primaria. Ahora vamos a sacar nuestro prismático y vamos a mirar en la realidad de sus padres y de sus tíos. El padre se llama Carlos, tiene 35 años, tiene una relación conflictiva con la madre de Lucas, hay una realidad de consumo de alcohol. Daros cuenta que su padre, el abuelo de Carlos, murió por alcoholismo. O sea que ahí nos empieza a decir que el padre puede ser que esté repitiendo los patrones de conducta, como decíamos antes, que veíamos en el abuelo, ¿verdad? Además, Carlos tiene poco contacto con Lucas, es su padre, pero no tiene mucho contacto con él. Porque no pasa mucho tiempo en casa o porque no vive con él. Y ahora vemos a su madre, Ana, que tiene 33 años, que sí que vive con Lucas, pero una persona a la que, bueno, pues le desbordan muchas de las situaciones que tiene. Hay un estrés elevado, dificultades económicas y los padres, pues, bueno, pues fruto de todo eso, pues no están juntos, están separados y desde hace 2 años, pues, no viven juntos o la convivencia es muy compleja, ¿no? Hay un conflicto frecuente, discusiones constantes y, bueno, pues toda esa es la realidad que este niño va viviendo en su entorno familiar, ¿no? Nos vamos situando y vamos conociendo qué es lo que le pasa. En esa segunda generación, como hemos dicho antes, que también abuelos, padres, tíos también están presentes, vamos a ver qué tíos hay cerca. Y hay un tío materno, un hermano de Ana, que vive cerca y que ocasionalmente pues le echa una mano
Cuando no podía recoger al niño, pues lo recoge él. Cuando en algún momento tiene que irse a comer a su casa, pues se va. En fin. O sea que también ahí hay una ayuda que podía estar presente, ¿no? Y ahora llegamos a la tercera generación, que son Lucas con sus iguales o con los más próximos, ¿no? Lucas tiene 8 años, vive con su madre, como hemos dicho antes, tiene una relación muy cercana con su abuelo materno, la relación con su padre es muy débil y lo que hemos visto es eso, que presenta conducta muy agresiva, bajo rendimiento académico y dificultades para regular sus emociones. Bueno, pues todo esto es el escenario que se nos presenta, que tenemos delante de este niño. ¿Cómo podríamos representar eso? Pues mira, algo parecido a lo que tenéis ahí delante, ¿eh? Es un esquema en el que aparece, bueno, pues si os dais cuenta, a un lado los abuelos paternos, al otro lado los abuelos maternos. Esos símbolos que tenéis ahí son símbolos tipográficos que se utilizan en el ecomapa para ver de un vistazo pues cómo es la realidad. Si yo miro y entiendo esos símbolos, ya sé que el abuelo materno está muerto, está fallecido, hay una cruz. La abuela vive, está el círculo, porque el cuadrado es el género masculino y el círculo el género femenino, ¿vale? Cuando la línea es continua es que están juntos, cuando la línea es discontinua es que están separados. Cuando la línea es solamente una línea nada más, es que el vínculo es débil. Cuando la línea es doble, es un vínculo cercano, un vínculo fuerte. Si miramos ese ecomapa que tenemos aquí delante, pues vemos los abuelos que tienen más cerca, abuelo, abuela, materno, cercano, apoyo frecuente, abuelos paternos, distantes, fallecidos. En los padres vemos el padre, cuál es su característica principal, el alcohol, el de la madre, el estrés, están separados. Y en el caso de Lucas, que no tiene hermanos, si los tuviera también los tendríamos que poner en esta tercera generación, los distintos hermanos que aparecen también, pues vemos cómo es la relación que aparece con cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, pues esto es un ecomapa porque con un solo vistazo, un solo esquema, me ayuda a saber cuál es la realidad familiar que el niño tiene, ¿no? Es interesante poder utilizarlo como herramienta en muchas ocasiones y a veces puede transmitírselo también a otros profesores, a otros compañeros, cuando no son tutores, pero nos ayuda a tener una idea de, pues como digo, del entorno familiar que tiene ese niño, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí es un par de herramientas que, ya digo, nos puede ayudar a entender todo esto. Y aquí en pantalla os dejo ahora dos enlaces, ¿eh? Dos enlaces para que en 5 minutos podamos verlo, ¿eh? Cada uno de nosotros, el que quiera desconectar, el que lo quiera ver por sí solo, el que lo quiera ver en la televisión, el que se quiera levantar al cuarto de baño, el que necesite, puede verlo. Vamos a ver en un momento, el primero se llama tipos de familia. En ese enlace tenéis bueno, pues unos niños que hablan de qué es lo que consideran ellos que son los tipos de familia, ¿vale? Vamos a verlo, ahora después comentaremos alguna cosa. Y en el segundo, bueno, pues un pequeño corto que nos habla pues, de lo que podría ser una realidad familiar que podríamos tener también y que acompañar, ¿vale? 5 minutos, son muy cortitos cada uno de ellos. Pues nada, nos volvemos a encontrar en 7 minutos. En 7 minutos nos volvemos a encontrar de nuevo en la conexión, ¿vale? Venga, pues hasta ahora. Bueno, pues nos vamos conectando de nuevo. Vamos situándonos de nuevo después de este pequeño momento que hemos tenido. Si os parece, pues volvemos a ver por donde habíamos dejado, ¿no? Este tiempo de reflexión un poco acerca de la importancia que tiene como educadores el creer firmemente en el valor de la familia y bueno, y la misión que tenemos como acompañantes pues de todo ello, ¿verdad? En esos cortos que habéis visto, que os he presentado, veíamos en primer lugar pues cómo los niños, desde su naturaleza, desde su espontaneidad, ellos cuentan lo que viven, lo que son, lo que ellos creen y nada, y con esa naturalidad, pues ellos transmiten lo que para ellos es su familia, ¿no? Podemos tener un concepto de una familia tradicional, como la segunda, ¿no? Como el segundo corto que hemos visto, ¿no? Una familia ideal, ¿no? En la que esté el padre, la madre, los hijos, en la que las distintas circunstancias de la vida les van llevando a tener que dar respuesta, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando hay un niño, una niña
que no está en ese modelo familiar tradicional, en ese modelo normalizado, en ese modelo ideal que presenta el segundo corto, ¿no? Pues, como nos decía el Papa Francisco, las intuiciones que hemos comentado anteriormente, claramente nuestra acción tiene que ser una acción de acogida, pues de normalización, pues de permitir que sientan que lo que ellos tienen, que es su realidad, que es la que ellos conocen, pues tiene un valor que sin duda ninguna pues es muy valioso, ¿no? Y para nosotros pues también lo es, ¿no? Y bueno, y como decíamos en todo lo dicho anteriormente, y ya vamos llegando un poco al fin de este rato y al fin de todo lo que hemos querido presentar hoy, pues podemos destacar que lo que se puede aprender de toda esta reflexión que hoy nos ha reunido, de todo este documento que hemos mencionado tanto, de la doctrina de la Iglesia, pues es que la familia es la que nos cuida, es la que se preocupa por cada uno de nosotros, es la que nos da la vida, es la que se convierte en la fuente de cada uno de nosotros, ¿no? En la familia es donde aprendemos a crecer, donde aprendemos a querernos, donde aprendemos a estar unidos, donde aprendemos a ser felices, ¿eh? En mi casa, en mi familia, eh, con aquellos que están a mi lado, ¿no? Pero que además de esa familia está otra familia, que es la familia cristiana. Y ahí es donde estamos nosotros llamados a ser, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser familia con nuestros alumnos, familia con nuestra familia con nuestros padres. Porque Jesús nos transmite así, ¿no? Que toda esa persona que está a su lado, Jesús lo decía, ¿no? Mi padre y mi hermano son todos estos, ¿no? Pues estamos llamados también a que nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Y decimos que la familia son las personas de tu vida que te quieren en la tuya, ¿eh? En tu propia vida. Son aquellos que te aceptan como eres, quien eres, y que cualquier cosa pues, harían por estar contigo y por dar todo lo que hay en ti, ¿no? Eso es cuando hablamos de familia, ¿no? Seguro que os pasa mucho que los chavales, sobre todo los más mayores, les escucháis hablar y están todo el día, ¿qué pasa, bro? Brother, hermano, tal. No sé si en vuestro entorno hablan así, pero en el mío continuamente, ¿eh? Se pasa el día hablándose así, ¿no? Porque ya ellos con sus amigos que generan un vínculo tan fuerte que se convierten en lo más importante de su vida, repito, en esa etapa de la adolescencia, pues los manifiestan así, ¿no? Es que somos familia, es que somos como familia, ¿verdad? Pues bueno, a eso estamos llamados nosotros también, ¿no? A ser familia entre nosotros y a ser familia para con ellos. Qué importante es, también lo decíamos en alguna de las sesiones anteriores, que para transmitir todos los valores de la pastoral que creemos, tenemos que ser comunidad, tenemos que ser equipo y tenemos que caminar juntos. Entonces, a pesar de nuestras diferencias, que son muchas, pero vamos a hacer el esfuerzo por ser familia, ¿eh? Por querernos, cuidarnos, aceptarnos entre compañeros, bueno, que todo aquello que vivimos lo transmitimos y lo vivimos, ¿no? Y eso es el primer reto al que nos enfrentamos cada día, ¿verdad? Y ya para ir terminando, pues deciros que el reto clave que tenemos, pues vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿verdad? La consolación. Sois, vuestro carisma es, vamos, diríamos la punta de lanza, ¿no? La bandera, ¿no? Justamente de esto que estamos diciendo, de hacer que una familia rota, una familia desesperada, una madre soltera, un padre que no sabe qué hacer con sus hijos, encuentre consolación, encuentre acogida, encuentre cariño, encuentre cercanía, encuentre respeto, encuentre aliento en esa persona en la que descarga su tesoro, ¿no? Su hijo, ¿vale? Entonces, bueno, pues no tengo que decir nada en esto porque esto sois capitanes, ¿eh? Sois capitanes todos los que estáis aquí en este día de hoy, ¿no? Y para mí, pues, es así una admiración grande la que también siento por todo lo que conozco de vuestra institución y de mucha gente con la que he tenido la oportunidad de compartir muchas ocasiones, ¿no? Pues terminamos, ¿eh? Terminamos ya por hoy. No solo por hoy, sino terminamos todos estos bloques que hemos ido desarrollando cada día con la certeza, con la convicción de que tenemos el mundo en nuestras manos, de que tenemos una responsabilidad enorme en nuestras manos, de que tenemos que cuidar, mimar, eh, bueno, tratar con una delicadeza absoluta, pues el tesoro que son nuestros alumnos y sus vidas.
y le estamos ofreciendo el mundo a ellos, ¿no? Para que se hagan personas. Menuda misión, menuda tarea, ¿eh? Así que yo le pido al Señor que en este día de hoy, a todos los que estamos aquí, pues nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé aliento, nos dé la certeza de estar convencidos de esto, ¿no? De sentir con toda claridad que en nuestras manos está una misión que no es nuestra, que Él sabrá por qué nos ha elegido a cada uno de nosotros, Él sabrá por qué quiere que la sigamos llevando adelante, pero que tengamos la certeza de que estamos haciendo algo que tiene un valor, bueno, pues hasta la eternidad, ¿eh? Un valor infinito, ¿vale? Así es que nada, yo por mi parte, y en nombre de todos los demás profesores y de todos los que formamos el equipo, en nombre de Olga, que como digo, hoy no podía estar presente, daros las gracias. Daros las gracias por vuestro interés, por vuestra constancia, por vuestro compromiso, por vuestra inquietud, por vuestro deseo de formaros, en el que hay tantísimas cosas que atender, que dedicar más tiempo extra a estas tareas, pues es difícil, ¿no? Pediros disculpas por las limitaciones que, bueno, pues que lo online, la pantalla nos distancia, nos genera, ¿no? Pediros disculpas si ha habido cosas que, bueno, pues no hayan dado respuesta exactamente a lo que vosotros buscáis o necesitáis, ¿no? Pero ojalá algo de lo que habéis escuchado en estos días, de lo que habéis compartido, de lo que habéis reflexionado, os ayude, ¿no? A seguir dando pasos, ¿no? Sin duda ninguna todos estamos en el camino, en ese camino de, bueno, pues de poner nuestros panes, nuestros peces, lo compartía yo así en una de las sesiones anteriores, poner nuestra realidad al servicio del reino y con humildad, pues decir, aquí estamos, Señor, aquí nos tienes para hacer tu voluntad. Pues con ese deseo os animo a que así lo hagamos y bueno, y nos sentimos también pues unos a otros conectados, apoyados y bueno, por mi parte, pues deciros que yo, pues desde que ya estamos conectados, pues que también estáis en mis oraciones y bueno, pues que lo hagamos mutuamente para que así podamos sumar fuerza, ¿vale? Como decíamos antes, ojalá nos llevemos en la maleta algo, ojalá nos llevemos mucho, ojalá nos llevemos, bueno, pues cada uno lo que pueda llevarse. En el ánimo nuestro ha sido, pues, intentar transmitiros cada día algo novedoso, algo fresco, algo auténtico, ¿no? Que, como digo, pues, sin duda ninguna nace de la convicción y de la experiencia que cada uno de nosotros tenemos y aportamos, ¿vale? Así que nada, solo me queda deciros que vamos a dar vida, que para eso se hacen todas estas cosas, ¿verdad? Que no estamos aquí para tener más títulos, no estamos aquí para tener más... No, estamos aquí para dar vida, ¿no? Así que en este tiempo de Pascua, pues ánimo, ¿no? Nos quedan todavía unos días por delante para seguir siendo vida, siendo luz, siendo energía, siendo fuerza a nuestros alumnos y en el día de hoy, de una manera especial, pues con el tema que nos ha centrado a la familia. ¿De acuerdo? Por mi parte no tengo más que decir. Si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna expresión, pues es el momento. Yo preguntaría si queréis abrir el micro o si no, escribirlo por el chat. Pues eso, ¿no? ¿Qué nos llevamos en la maleta, ¿no? ¿Qué es lo que nos llevamos después, no de esta sesión, sino, bueno, pues de este proceso que habéis tenido este año, ¿no? Si hay algo que os haya, bueno, pues, generado un aprendizaje, un revulsivo, no sé, una nutrición personal. Si queréis compartirlo, podemos hacerlo. A ver, yo me llevo muchas reflexiones, muchas preguntas para meditar, pues para avanzar. Me llevo ideas pues para la pastoral de mi colegio, también para mí, para mi vida. Y luego también, bueno, pues gracias a Dios también me llevo la relación con todos los compañeros que hemos tenido y que ha sido pues es un descubrimiento y una gozada y esperemos que sigamos ahí viéndonos o hablándonos o estando ahí conectados. Y también con los profesores, obviamente. Muchas gracias, Alberto. Yo me llevo un gran por delante. Tenemos una gran misión y no sé si podremos llevarla a cabo, pero en el camino estamos. Muy bien, seguro que sí. Gracias, Marta. Mucho ánimo.
yo me llevo mucho agradecimiento y muchas ganas de dar vida, ¿no? Al estilo de Francisco, ¿no? Integrando con las manos abiertas y bueno, el darme cuenta que no estoy sola, que estáis aquí todos vosotros, ¿no? Mis compañeros y tú también, José Carlos, pues a mí eso me anima, me da mucho empuje. Estamos en el mismo barco, Pilar, con las mismas dificultades, pero también con el mismo horizonte. Así es que seguro que vamos a llegar a buen puerto. Gracias. Bueno, podríamos decir muchas más cosas, pero no quiero tampoco llegar a apurar tanto el tiempo y lo vamos a dejar, si parece, aquí, ¿vale? Gracias de nuevo, mucho ánimo, que terminéis bien el curso académico, que el calor no sea muy fuerte. Hablo de yo que vengo del sur y cuando llega el fin de curso y llega un fin de curso caluroso es horroroso. Horroroso porque es que no hay quien pueda, ¿no? Entonces, bueno, si estáis en algún sitio un poco más fresco, pues eso que tenéis, ¿no? Y si no, pues me entendéis lo que quiero decir con ello, ¿verdad? En mi colegio, cuando subimos de planta, cuando llegamos a la última, que además son los más mayores, que son los que están en plena ebullición de hormonas y tal, dice uno, madre mía, lo que me espera hoy, ¿no? Un viernes a última hora, ¿no? Este caldo de cultivo que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, pero como decíamos antes, ¿no? Con alegría, con entusiasmo, con convencimiento y bueno, convencido de que estamos en la mejor profesión del mundo y que además tenemos la preciosísima misión de hacerlo en un colegio como el nuestro, con una identidad en la que se nos pide, en la que se nos confía, pues que seamos esos instrumentos del reino. Así es que con ese deseo, pues nada, mucho ánimo y seguimos en contacto. Ojalá tengamos ocasión de vernos en otra ocasión. Un abrazo muy grande y gracias de nuevo. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.